además que ya a la edad que yo tengo no es cosa de comenzar a pelear por cargos, ¿verdad? Hace tiempos, desde el año 2009, yo no tenía cargos en el partido, ninguno, pero sí mantenía mi militancia, pero en este momento no tengo militancia. Recuerde que el partido fue renunció a su cancelado. militancia en el Cambio Democrático. Recuerde que el partido fue cancelado el año pasado. Así es correcto. Y en los cambios que ha habido este año, yo no he estado involucrado de ninguna manera y soy muy crítico de la línea que mantiene Cambio Democrático en este momento. Creo que no está sirviendo a los principios del partido. Sí, definitivamente. Pequeño detalle que se me escapó, que tras la polémica por el tema de las últimas elecciones en las que había participado Cambio Democrático, había una sentencia pendiente. Finalmente, cuando Cambio Democrático se había convertido en el partido que iba a ser el vehículo que llevaría a participar en la pasada elección presidencial al presidente, el ahora presidente de la República, Nayib Bukele, pues lo desinscriben, lo cancelan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Evidentemente, cuando ese momento se da, todo lo que había ocurrido para atrás queda inhabilitado, queda, digámoslo de esta manera, ya borrado, y se inició un proceso en el que había un nuevo cambio democrático porque se refunda el partido con la actualización de sus firmas y todo lo demás. Ahí usted ya no participa, doctor. Mire, di mi firma para refundar el partido creyendo que iba a retomar los principios porque me la pidieron, pero ya después cuando fue la recolección de firmas para inscribirlo, que son dos momentos diferentes, ¿verdad? Yo ya no di mi firma. Yo me había opuesto a la decisión de llevar como candidato a la familia Bukele porque no es un presidente el que se eligió, sino una familia presidencial. Sí. Y los hechos han mostrado que yo me equivoqué, las cosas han sido peor de lo que yo había previsto. Y sin embargo el partido sigue metido de cabeza en eso. Entonces uno mejor se separa, ya no estoy en edad de estar dando peleas sin sentido en el partido, pero como ciudadano sigo activo. Sí. Porque perdone, la calidad doctor, de ciudadano se pierde con la muerte. Sí, claro. Perdone, doctor, solamente me cuesta un poco entender, si usted no estaba de acuerdo con que Cambio Democrático fuera el vehículo que llevara al presidente Bukele a participar en la elección presidencial, igual lo cancelan, pero a usted le piden la firma para refundarlo y aún así usted decide dar la firma, ¿pensando en qué? Porque Bukele, recuerde, se convirtió en el candidato de Ghana. Ah, ¿usted creyó que ya no iba a tener nada que ver Cambio Democrático con Bukele? Que era lo que se suponía, pero los hechos me mostraron que la situación era totalmente distinta. Muy bien. Vaya, una última pregunta en relación a esto. ¿Usted participó, usted estuvo en el momento que, bueno, o todavía en el momento en que fue el periodista y en aquel momento diputado Douglas Avilés al frente del partido? Ahí todavía usted estaba activo en Cambio Democrático. Mire, no muy activo, yo no tenía ningún cargo. Era miembro inscrito del partido, pero no me metía en la vida interna, salvo en una cuestión que había formado Douglas Avilés primero y después Martel como secretario general del partido, que le decían consejo asesor, que cuando la comisión política, cuando la comisión política quería escuchar voces externas, nos llamaban. Era la única participación que yo tuve en Cambio Democrático desde el año 2009 que dejé de ser secretario general. Sí, claro. Es que usted le entrega la estafeta a Douglas Avilés y Douglas Avilés le entrega a Juan José Martel. No, el 2009 quien fue electo fue Óscar Abraham Catán. Ah, es cierto, el doctor Catán. Exactamente. Entonces a él fue que le entregué yo la Secretaría General después de un proceso electoral interno. Ajá. Él la ganó y había que reconocerlo como candidato, como secretario general. Y
también con él me consultaba, pero yo desde ese momento que yo era ministro, tomé la decisión de no meterme en las cosas internas del partido, salvo que me llamaran y dar mi opinión, pero nada más. Y por eso es que le digo, cuando me preguntaron si yo estaba de acuerdo que apoyaran esta familia de hermanos y a Láteres que está en el gobierno, yo dije que no, que me parecía absolutamente equivocado lo que estaban haciendo. Los hechos mostraron que es equivocado lo que hizo Cambio Democrático, pero ha sido mucho peor de lo que yo había previsto, debo confesarlo. Bueno, es importante decir que el doctor Héctor Dada Iresi fue ministro de Economía en el periodo del expresidente Mauricio Funes, era parte de una cuota por la alianza que habían establecido Cambio Democrático con el FMLN para llevar al poder a Mauricio Funes. ¿No está arrepentido de eso, doctor? No. Creo que lo que yo hice en el Ministerio de Economía... A pesar del escándalo que rodea a Mauricio Funes de corrupción. Déjeme terminar. Lo que hice en el Ministerio de Economía me parece que valió la pena y debo decirle que yo renuncié de ese gobierno antes de los 3 años. Sí, es cierto. Exactamente cuando las cosas del gobierno comenzaron a deteriorarse. Yo debo decirle que al principio Mauricio Funes fue un excelente presidente. Lamentablemente después hubo un deterioro bastante marcado de su actitud y yo salí del gobierno y salió todo el partido, no solo yo. Todo el partido salió del gobierno, que no teníamos mucho, ¿verdad? Porque cuando negociamos la alianza con Mauricio Funes, porque no fue con el Frente, sino que con los amigos de Mauricio, para ser correcto, no se negociaron cargos, sino se negoció un programa. Es más, el compromiso que yo adquirí en ese momento es que estaba dispuesto, como secretario general del partido, a apoyar las medidas del gobierno que considerara adecuadas en la Asamblea Legislativa. Yo no suponía que iba a ser ministro. Fue 6 días antes de la toma de posesión que me llamaron Mauricio Funes y sus asesores principales para pedirme que fuera ministro de Economía. Más bien no me llamó a mí, llamó a la Comisión Política del partido, salvo yo, y con ellos negoció que yo fuera ministro y después todos juntos me lo ofrecieron. Yo pedí 24 horas para reflexionarlo y me comprometí y creo que valió la pena ser ministro y valió la pena renunciar cuando renuncié. Sí, sí, también estuvo como director del Seguro Social el doctor Catán, quien usted le entregó la secretaría del partido. Sí, pero él salió por otro problema en otras condiciones que las que yo salí. No salimos como juntos. usted dice que todo el partido salió en el momento en que usted se retira. Todo lo que quedaba del partido, que era muy poquito en el gobierno, venía saliendo porque hicimos un plan de retirada y yo fui el último que salió. Sí. Doctor, hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es que en los últimos, vamos a hablar de la última década, que fue precisamente cuando gobernó el FMLN y el pueblo salvadoreño se llenó de esperanza. De hecho, ese fue el eslogan de Mauricio Funes, vuelve la esperanza, ¿verdad? Y resultó todo ser un fiasco porque hoy Mauricio Funes está acusado al menos de 6 o tiene 6 procesos abiertos, muchos de ellos graves por el desvío de más de 300 millones de dólares. Es decir, ¿qué podemos interpretar de lo que está pasando en el país? Que a la gente se le promete y nunca se le cumple. Usted mismo está diciendo, yo fui parte de ese gabinete, pero por muy poco tiempo. Me retiro y me retiro cuando debo de retirarme. Más sin embargo, creería que fue la frustración quizás de no hacer las transformaciones que se debían lo que lo obligó a usted a dejar ese barco. En buena medida. Mire, usted ha hecho una pregunta bastante general, ¿verdad? ¿Por qué los gobiernos no cumplen? Porque también Cristiani ofreció
que con el neoliberalismo aquí vamos a tener un crecimiento indetenible, ¿verdad? Sí. En este momento no habría pobres en el país. Más bien, no en este momento, hace 20 años no habría pobres en el país, según las promesas de Cristiani y de Calderón Sol. Y no pasó. Creo que los políticos en general y los que están en el gobierno no son distintos, son lo peor de lo mismo, no son más de lo mismo, son lo peor de lo mismo. Ofrecen cosas que no son capaces de cumplir y no toman en cuenta que para cumplir se necesita primero medios para cumplir. No basta tener fines adecuados, hay que tener los medios financieros, medios políticos en el buen sentido de la palabra, porque se usa la palabra política para decir que las cosas no se deben chotear, para decirlo en buen salvadoreño, pero la palabra política es muy noble, ¿verdad? Significa servir al público, a la polis, como dicen los griegos, ¿verdad? Entonces, y tercero, tener la correlación de fuerzas para cumplirlo. Pues, soñar que con solo sentarse en casa presidencial se tiene el poder para que mi palabra es la que decide la realidad es un problema. Debo recordarle que el FMLN, el gobierno de Mauricio Funes, tuvo un problema de entrada que debió haber sido procesado de una manera más lúcida, no solo por el gobierno, sino por el país en general, por la academia, por el sector empresarial, por los mismos trabajadores, por los políticos, que fue la crisis que se llama la Gran Recesión del 2008-2009, que es el último bajón brusco del producto que se da en el país antes del de la pandemia, y hubo que dedicarse más a labores de emergencia que a labores de transformación. Y cuando hubo la posibilidad de iniciar labores de transformación, encontramos no toda la voluntad política que se requería para llevarlas a cabo, pero tampoco la posibilidad de alianzas políticas que le dieran, y sociales, perdón, que le dieran correlación suficiente al gobierno para realizar la transformación que se había ofrecido. Sin embargo, yo debo decirle que los dos gobiernos del FMLN, y debo decirle que la única vez que yo he votado sobre la bandera del FMLN fue para elegir a Mauricio. Yo no voté por Sánchez Serén, por ejemplo, ni voté por Chafik Handal. Pero hay que decir que los gobiernos del FMLN son menos malos de lo que normalmente se dice en los medios. Si usted se atrevería a decir eso. No solo me atrevo en este momento, lo he dicho y lo he dicho en lugares académicos y se puede demostrar, Josué. Pero mire, doctor, no he dicho que son gobiernos excelentes. Oiga bien, yo soy muy cuidadoso con mis palabras. Dije, son menos malos de lo que se suele decir. Y llevaron a cabo algunas transformaciones menores que son muy importantes y que algunas están en riesgo de perderse. Y debo decirle otra cosa. La gente debe respetar la actitud del frente en el respeto a la institucionalidad. A la gente se le olvida que la Sala de lo Constitucional del 2009 fue electa por iniciativa del gobierno de Mauricio Funes personalmente. Lo que no es la excusa de los errores que puede haber cometido. Yo no estoy diciendo eso, pero tenemos que tener un juicio más objetivo sobre la gente y discriminar las cosas positivas y las cosas negativas que hace la gente. Por una cosa negativa que haga la gente,
Usted no puede juzgar todo lo que se actuó. O sea que usted está diciendo de que por los errores o por el tema de los escándalos de corrupción en los que está involucrado Mauricio Funes no se puede juzgar a todo el FMLN. No puede juzgar y tampoco puede juzgar todo el gobierno de Mauricio Funes, en el sentido de que todas las acciones del gobierno fueron malas, como hace la gente normalmente. Y miren, no estoy defendiendo a Mauricio Funes, yo no meto las manos al fuego por nadie, salvo por mis hijos, ¿verdad? Sí. Mi esposa, por supuesto. Pero yo no estoy metiendo las manos al fuego por Mauricio Funes. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un juicio más objetivo sobre lo que sucede, porque perdemos de vista lo que hay que salvaguardar de lo que se hizo, que a veces se hizo a pesar de las torerías que puedan haber hecho los gobiernos. Bueno, ya sabemos en lo que terminó los 20 años de Arena, en privatizaciones de importantes patrimonios del Estado, las telecomunicaciones, el tema de la venta de los bancos estatales, también el tema de la dolarización, imagínese usted, ¿verdad? Que se empujó durante los gobiernos de Arena, y bueno, todo el legado que hoy se cuestiona del desmontaje de toda la actividad productiva del país para convertir a El Salvador en una especie de gran maquila, ¿verdad? Usted está consciente de eso, pero el tema del FMLN y la llegada de Mauricio y de Salvador Sánchez Serén y lo que usted está advirtiendo en este momento de que la gente debe hacer la diferencia sobre la lucha del FMLN en este momento para que se respete la institucionalidad del país, quisiera que me lo aclarara eso más ampliamente cuando regresemos de la pausa, porque me parece que eso nos va a dar paso a poder analizar el contexto en el que se encuentra el país en este momento y en la ruta hacia la nueva elección de alcaldes y diputados el 28 de febrero de 2021. ¿Le parece, doctor? De acuerdo. Ya regresamos, no nos cambien. Agradezco y les deseo sí, una bonita tarde a los que se acaban de conectar y a los que también están conectados a través del Facebook Live en la página Radio Cadena y SKL La Poderosa. Gracias de verdad por la confianza a este servidor y todavía nos quedan unos minutos para poder conversar con el doctor Héctor Dada Iresi. Y bueno, doctor, se lo había dejado planteado. Ya sabemos en lo que terminaron los gobiernos de Arena. Pues yo creo que ya no tiene ni sentido, ni siquiera lógica hablar de eso. Sabemos lo que ocurrió. Pero el FMLN es un partido que llenó de esperanza a la gente. Y ahora en lo que estamos es que hoy la gente compara a Arena con el FMLN con Arena. Ahora dicen que son hasta gemelitos para hacer la oposición en la Asamblea Legislativa. Pero usted dice una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y creo que es válido que nos detengamos a analizarlo. Usted dice, la gente debe de respetar el trabajo que está haciendo el FMLN para pedir el respeto a la institucionalidad del país. No, fíjese que yo no me metí en eso. Usted me metió con el gobierno de Mauricio Funes. Yo estaba diciendo que los gobiernos del FMLN han sido menos malos de lo que suelen decir los medios y una buena cantidad de gente. Eso dije. Ok. Lo que dije también es que durante el gobierno de Mauricio Funes, y eso es demostrable, se consolidó un poco, porque no llegamos a tener una democracia consolidada, pero se consolidó un poco la democracia. Se reforzó, para decirlo menos contundentemente. Elegir una corte, una sala de lo constitucional, con autonomía, fue un paso importantísimo en el país que la gente suele olvidar. Jamás se habló de una sala independiente hasta el 2009, ¿verdad? Y recuerde, fue una sala que se eligió en una negociación en Casa Presidencial, después de una negociación en Casa Presidencial mediada por Funes entre los dirigentes de los partidos. Y yo era secretario general de Cambio Democrático y soy testigo de esa reunión.
y se eligieron personas que no tenían ninguna dependencia partidaria, con pataleos de Arena y pataleos del frente, por supuesto que hubo, pero al final se respetaron las decisiones de la sala. Jamás oyó usted decirle asesinos o criminales o ladrones a los magistrados de la sala. Yo mismo discuto varias de las resoluciones que dio esa sala de lo constitucional, pero las acaté. Porque estar en desacuerdo es legítimo. Yo interpreto de manera distinta la Constitución sin ser constitucionalista, pero ellos tenían derecho a interpretarla en su sentido. Una crítica no es decir todas las barbaridades que hoy les dicen a los pobres magistrados actuales, ¿verdad? Se respetó la institucionalidad, se consolidó la administración pública más de lo que se acepta, mientras ahora se está destruyendo. Y se hicieron cambios que no eran los que uno deseaba, pero pequeños pasos sí se comenzaron a dar. Sería muy largo detallarlo en el poco tiempo que tenemos. Lo que no justifica nunca que se puedan haber hecho malversaciones de fondos. Eso no lo estoy justificando porque no tiene justificación. Esa frase que es muy común decir sobre México, ¿verdad? El que hace obra que se beneficie, ¿verdad? No es tolerable. Hay que ser ético. Se dieron pasos, y ustedes los periodistas los deben de estimar mucho, bastante importantes en el acceso a la información. Por eso le digo que no podemos hacer todo fue malo, porque el tipo está acusado. Y mire, pasa como una vez dije yo, es imposible que se hayan robado ni Saca ni Funes más de 300 millones de dólares. Basta analizar las cuentas. Y me dicen, ¿los estás defendiendo? No, si se robaron 50 o 100 o 300, es lo mismo, ¿verdad? Sí, ladrón es el que se roba un peso o se roba 10 pesos o un millón. Yo simplemente he dicho que lamentablemente están haciendo acusaciones que son demasiado exageradas y que pueden poner en peligro el mismo proceso de acusación. Mire que a Saca lo acusaron de 300 no sé cuántos millones y terminaron incautándole unas pocas decenas de millones, ¿verdad? No centenas. Entonces, es un problema comenzar a hacer generalizaciones sobre las acciones de la gente. Eso es todo lo que he dicho. Y debo decir, Arena y el Frente aprendieron mucho de la importancia de la democracia a partir de ese momento. Son partidos que no nacieron para construir democracia. Arena nació para restituir, y eso lo he escrito hace más de 20 años. O sea, no estoy diciéndole nada nuevo. Arena nació para reconstituir el autoritarismo oligárquico militar. Ese era el objetivo de Roberto Dubuisson. Y el Frente para establecer la dictadura del proletariado. Ninguno de los dos nació para construir democracia. La realidad les fue enseñando a ser demócratas. Entonces, no me extraña que hoy defiendan la institucionalidad, porque la vida práctica les ha ido enseñando que hay que defender lo que significa democracia en separación de poderes, en acceso a la información, en transparencia en los gastos públicos. Se ha establecido toda una serie de instituciones que lamentablemente no funcionan con toda la energía que se debe, y que en este momento la gente debe tener conciencia de que estamos en riesgo de perder todo eso que se avanzó a partir del 2009. Algo se había avanzado desde los acuerdos de paz, pero muy aceleradamente a partir del 2009, y que es lo que permite la alternancia del 2019, pero una alternancia en una dirección equivocada que nos pone en este momento en el riesgo de una acelerada regresión
hacia formas autoritarias y hacia volver a tener al ejército en el poder con una familia ostentando el poder total del país. Doctor, pero hay una cosa que es importante, por favor, que usted nos ayude con sus análisis a entender. Fíjese que usted dice está en riesgo la institucionalidad del país, pero hay quienes consideran que no es que esté en riesgo la institucionalidad del país, es que los partidos políticos han perdido la hegemonía y se resisten a aceptar esto. Mire, Josué, ¿qué tiene que ver con los partidos políticos que el señor presidente, desde que llegó a la presidencia y sobre todo el ministro de Gobernación, estén despreciando a los alcaldes, que tienen un papel constitucional que cumplir y no se lo respetan? Que no nombre gobernadores, salvo 5 para darle empleo a gente que perdió las elecciones internas de Nuevas Ideas. Por favor, de nuevo, hay que ser objetivo. Y cuidado, no estoy defendiendo a los partidos, Josué. Si su deterioro es lo que permite que tengamos este desastre en ciernes que tenemos ahorita. ¿No? Yo no los estoy defendiendo, no me vayan a interpretar así. Todos los políticos de este país no hemos sido capaces, todos los que hemos hecho política partidaria, porque todos los ciudadanos somos políticos, insisto en eso. Usted es un político, porque es ciudadano, y todos los que nos escuchan, salvo los que sean extranjeros, son políticos, en el buen sentido de la palabra, dicho sea de paso. Pero los partidos no fuimos capaces en el pasado de construir estructuras fuertes. Algunos porque no tuvimos recursos, pero posiblemente porque no fuimos capaces de relacionarnos adecuadamente con la gente y construir movimientos más sólidos. Creo que la carencia de un partido con vocación democrática por sus propios principios, como era el caso de Cambio Democrático, digo era, con todas las letras, genera un vacío del cual somos responsables los que fuimos de Cambio Democrático. Yo no me estoy escudando, Josué, fíjese que no. Arena y el Frente no fueron capaces de renovarse en la forma que se debía. El PCN ha sido un partido que se liga a quien gobierne, no importa quién sea, ¿verdad? Fue aliado de Arena, fue aliado del Frente, hoy tenemos una parte aliada de Bukele, otra parte opuesta a Bukele. ¿Ah? Gana, no hablemos, ¿verdad? Es el partido de Saca y el partido de Bukele. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted. Nuevas Ideas no es un partido. Es un montón de siervos fieles y obedientes de la presidencia, de la familia presidencial, para ser más exacto. Entonces, la democracia requiere partidos fuertes con proyectos. Y ahorita no está oyendo propuestas de proyectos, de ninguno. De ninguno. A ver, dos cositas alrededor de esto último que acaba de decir. ¿Qué papel juega la ciudadanía, el pueblo salvadoreño, en lo que está ocurriendo? Es decir, si el pueblo salvadoreño le dio el voto de confianza al presidente de la República y es electo constitucionalmente como el presidente de todos los salvadoreños, y ahora, por supuesto, y tras usted mismo reconocer, doctor, que los partidos políticos han hecho mal su trabajo posguerra, 30 años, entonces la gente hoy, usted escucha y dicen, ¿qué solvencia moral tiene Arena y el FMLN para recriminarle al presidente si ellos hicieron su propia dictadura durante 30 años? Hablan, imponernos la dolarización es una dictadura. Vender la empresa estatal de telefonía es una dictadura. Y ahora, ¿con qué solvencia moral vienen estos partidos? Dicen, doctor. Mire, uno como ciudadano no tiene derecho a decir, si los otros fueron malos, dejemos que este también sea malo.
La democracia no es un tema de los partidos. Por favor, quienes necesitamos democracia somos los ciudadanos. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y por favor contéstemela. ¿Usted quiere ser un hombre libre? Bueno, en la teoría soy un hombre libre, doctor. No sé si en la práctica. Bueno, pero usted sabe que aquí hemos tenido muchas etapas donde ejercer la libertad hacía que uno pusiera en riesgo su vida, ¿verdad? Se lo digo por Claro, aquí experiencia. por pensar diferente, ya usted amanecía serenado ahí en el playón, ¿verdad? Por eso. Pero ahora usted amanece denigrado. Si usted hace una crítica a quien gobierna, por mínima que sea, usted amanece denigrado, ¿verdad? Le pueden decir cualquier barbaridad, le inventan cualquier cosa y no faltan los insultos que le van a estar cayendo a usted contra mí, ¿verdad? Si no le están cayendo ya. Hoy lo fusilan a uno moralmente, pero que otros hayan hecho mal no quiere decir que hoy vamos a actuar. Creo que la gente tiene una oportunidad, es elegir a las personas que le den confianza, que no vote por bandera. Se lo estoy diciendo yo que me opongo al voto cruzado, pero yo encuentro en las listas de varios partidos personas por las que vale la pena votar, personas que son honestas, personas que creen en la democracia, personas relativamente jóvenes, con preparación política y profesional suficiente como para poder confiar que van a hacer un buen papel en la Asamblea. Porque, Josué, no se le olvide que así como usted me dijo que el presidente fue electo constitucionalmente y de forma legítima, la Asamblea fue electa por los mismos votantes sí, y por el mismo porcentaje de votos más o menos, ¿no? El año 2018. La Asamblea es tan legítima como el presidente. Los alcaldes son tan legítimos como el presidente. Lo que aquí tenemos que aprender es a respetarnos, Josué. Definitivamente, usted tiene toda la razón, doctor, al establecer que también los diputados y los alcaldes son electos de manera democrática y que con el voto directo. Ahora, doctor, se viene una elección de alcaldes y diputados que para muchos es estratégica y también va a ser histórica, en donde se plantea la posibilidad de que la aritmética legislativa por un reacomodo de las fuerzas políticas cambie a tal grado de que se están hablando de reformas constitucionales. En este momento el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, junto con el doctor Fabio Castillo y otros, están trabajando en entregar ese informe a la Casa Presidencial para empujar estas reformas, que probablemente, definitivamente, o no, más bien dicho, o debo de decir, es lo correcto, se pudieran aprobar cuando tome posesión la nueva Asamblea Legislativa. ¿Qué piensa de esta elección? ¿Y qué piensa también, le agrego ahí rapidito, porque ya nos van quedando unos minutos, de este estudio que se está haciendo para empujar reformas constitucionales? Mire, primero, la elección sí, como todas las elecciones, es muy importante. Esta adquiere mayor importancia porque puede tener mayoría un partido que no sabemos qué piensa, más que lo único que dicen los candidatos es que van a apoyar al presidente Bukele, ¿verdad? Tenemos un gobierno que no sabemos, el plan de seguridad es una farsa, no existe, no hay plan económico, no hay plan de desarrollo social, no existe una estrategia educativa, hay acciones, pero no hay políticas educativas, no hay política social, no hay política económica, nadie sabe qué ofrece el gobierno, pero sobre todo tenemos un gobierno que desprecia la institucionalidad. No solo la institucionalidad en el sentido de los tres poderes, también institucionalidad en el sentido de debilitar a la administración pública.
Mire, el combate a los alcaldes, quitarle el FODE a las alcaldías es un delito si usted lee bien la ley. Pero eso está en la tónica de lo que dijo el señor ministro de Seguridad, de que los alcaldes sobran en el país. Y no es extraño que en el presupuesto general de la Nación de 2021 prácticamente le doblan, más que le doblan, creo, el presupuesto a gobernación. Creo que la elección es importante y la población tiene que saber que se está jugando vivir en democracia y que la democracia, tiene que entender la gente, favorece su vida. A la larga, los regímenes autoritarios terminan siendo contrarios no solo al ejercicio de la libertad, sino a las posibilidades de comer de la gente. Basta si que se miren en el espejo. ¿Cómo? Y si lo que usted dice es cierto, es decir, si usted tiene la razón, ¿qué tan responsables son los liderazgos de los partidos políticos de lo que pueda ocurrir en el país? Porque el tema es que aquí, doctor, la gente, cuando escucha hablar de Arena y el FMLN, dicen que es mala palabra. Mire, por eso, pero la gente, la ciudadanía es la que debe defender la democracia. Debe exigirle a los partidos, a todos, a Nuevas Ideas también, que se pronuncien sobre la vivencia en democracia. Debe exigirles que le digan qué piensan hacer con el poder adquirido. No se puede entregar poder a ciegas como se le entregó a este grupo de hermanos. Y que realmente, en buena medida, quien nos está gobernando es un grupo de venezolanos. Doctor, pero si es lo que la población quiere. ¿Sabe la población que eso quiere? Ojalá. Yo lo que le pido a la población es que decida racionalmente. Y por eso yo sugiero que vote por las personas en las que crea que puede confiar, que se olvide de las banderas. Y estoy seguro que la gente va a encontrar personas por las que vale la pena votar y que uno puede confiar en ellas. Al menos puede confiar más que muchos candidatos del pasado o de esos que se supone que son de Nuevas Ideas, pero que vienen del peor pasado. También entre los candidatos de Nuevas Ideas estoy seguro que hay gente que vale la pena que usted vote por ellos y que deben tener muy calladita su postura, porque hay que ser obedientes en este momento. La gente no se puede permitir el lujo de que en el país no haya debate sobre ideas, que lo que hay es un flujo de insultos. ¿No? Aquí no se debaten ideas, Josué. Yo dichosamente no uso Twitter, ¿verdad? Pero mis amigos me repiten por WhatsApp los Twitter a granel todo el día y lo único que veo son insultos. Insultos de la gente del gobierno, ni siquiera la oposición, a cualquiera que diga, mire, quizás sería mejor que si hubiera hecho tal cosa. Estúpido, ignorante son las palabras más suaves que le pueden decir, aunque tenga 3 doctorados la persona que lo ha dicho, ¿verdad? Pero la respuesta de la gente al gobierno son insultos. Estamos generando odio en el país y eso tampoco lo puede permitir la gente, sobre todo en un país que se dice cristiano y que debe practicar el cristianismo. Y el cristianismo prohíbe, ¿verdad?, en los 10 mandamientos la calumnia. Y Jesucristo dijo que los 2 mandamientos eran amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso implica respetar la libertad del prójimo, y respetar la libertad significa respetar la libertad de que tenga ideas distintas que las mías. La divergencia enriquece, como acaba de decir un comunicado de los obispos brasileños, no disminuye, sino enriquece. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho. Es tanto lo que quería hablar con usted por de verdad el significado para la historia
de este país y el legado, pero quiero extenderle de ya la invitación para que podamos volver a platicar, para que nos ayude a entender la discusión alrededor del presupuesto general de la nación, las tendencias de crecimiento y la posibilidad de que el país caiga verdaderamente ahora sí, ya no tener la más margen para poder endeudarse. Eso creo que es importante. Así que desde ya, doctor, si es posible que volvamos en un par de semanas a poder hacer un enlace, me encantaría de sobremanera, como le digo, por el conocimiento y por el legado. ¿Y cuánta falta verdaderamente, doctor, le hace a la política a más personas como usted? Lastimosamente, como usted, hay muchos que desencantados con los partidos políticos están fuera de estos. O sea, los mejores cuadros de los partidos políticos están afuera, paradójicamente, y no sé qué es lo que ha quedado en los partidos políticos. Muchas gracias, José, por esta oportunidad. Solo déjeme decirle que la forma en que se está planteando la elaboración de un proyecto de constitución me parece una aberración. No es desde casa presidencial que se elaboran proyectos de reforma constitucional. Y se me quedó eso, doctor, así que voy a, de verdad, en lo que avanza esto, porque hasta el 28 de febrero se van a poder presentar los insumos de personas naturales y jurídicas, de organizaciones no gubernamentales. ¿Le parece, doctor, si nos reunimos en unas 2 semanas para poder platicar de cómo ha avanzado esto? Usted me dice, Josué, con el mayor gusto, y tenga muy buenas tardes y que su audiencia tenga muy buenas tardes también. Gracias a usted, el doctor Héctor Dada Iresi. Ustedes saben, ha sido diputado de la Asamblea Legislativa, fue ministro de Economía, secretario general de Cambio Democrático. Bueno, toda una institución cuando se habla del doctor Héctor.